Muchas gracias, doctor. Abrimos a preguntas de los colegas diputados. Diputado Rodolfo Parker. No se vaya a malinterpretar mi pregunta, señor presidente, señor Calderón. Esto va en dirección a su experiencia como presidente de la Corte por un periodo prolongado. Nosotros observamos desde nuestra perspectiva de que es primera vez que la Corte Suprema, pues en este caso a través de una de sus salas, se ha puesto a perseguir partidos políticos, se ha puesto a dictar leyes, ha venido a destituir funcionarios electos por la Asamblea Legislativa, se ha permitido elegir en juez y parte, y hasta el extremo de venir a quitar a colegas propios que, en fin, solo podrían ser a través de mecanismos de ley, como le explicaba el doctor Gutiérrez Castro, destituidos por la misma autoridad que los nombró. Pero la pregunta va en dirección a, en su experiencia de 9 años en la Corte Suprema de Justicia, como magistrado propietario, ¿cuál ha sido o es la función de ese gobierno en la administración de justicia con respecto a la impartición de justicia en beneficio de todos los salvadoreños? Es decir, nuestra impresión es que aquí la actual sala y ha arrastrado a la Corte a gastar el máximo de sus energías en las actividades antes dichas. Y hemos también observado sociológicamente cómo hasta la Iglesia ha venido a llenar el vacío de poder dejado por el órgano judicial en cuanto a la justicia del día a día para los salvadoreños. ¿Quién está atendiendo el problema de las maras, que es lo que genera el factor máximo de delincuencia hoy día en nuestro país y que agobia a la familia salvadoreña, particularmente a la gente más vulnerable y más pobre de El Salvador? Pues es obviamente el crimen. Y el crimen quien lo está atajando hoy día, pues no es el sistema judicial, dicho en esa forma, sino que es prácticamente por la desatención que nosotros consideramos que está haciendo la dirección, el gobierno jurisdiccional, en cuanto a sus jueces, pues lo está haciendo otras entidades. Señor presidente, la relación perniciosa que podría existir en hacia dónde está canalizando la energía el gobierno jurisdiccional cuando debiera estarse ocupando de lo que es el latente y mayor problema para la familia salvadoreña, que es justamente el problema delincuencial. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Parker. Realmente me da ocasión de ampliar en algunas partes que sería importante señalarlo. Ciertamente, y creo que habrá habido más incidentes en donde no se tomó bien lo resuelto de la parte política y de los partidos políticos en concreto. Yo recuerdo que en la experiencia que tuvimos se dio el caso de la plancha nacional que se declaró inconstitucional, pero al fin todos los partidos creo que lo aceptaron. Y no es que habíamos negociado, o como se ha llegado a decir de una manera malcreada y descuidada, que habían telefonazos especiales. Yo de todos ustedes que los conozco a la mayoría y nos hemos, creo, de algún momento establecido diálogo, que por cierto muchas veces yo busqué como orientación de mi trabajo, lo digo claramente, pero no como para que se diera ninguna instrucción o seguirse ninguna instrucción. Y creo que igual todos mis compañeros, nadie tenía ningún, dijéramos, reserva frente a las entidades del Estado, y lo que tal vez había necesidad de hacerlo transparentemente. Y eso se logró. Y por supuesto eso daba buenos resultados que creo que se han ido perdiendo. El tema y el programa de acceso a la justicia, que en algún momento apoyó BID en El Salvador, desde los créditos que se identifican como 919 y 920 de BID de 1980, ojo, que quizás es una cosa importante de señalar. Con esto nace Corelesal, con esto vienen a ser después la unidad técnica ejecutiva. Prácticamente estos se hicieron para fomentar la capacidad de la ciudadanía de acceder. Creo que se ha tenido un buen logro, y si midiéramos, yo no sé si hay alguna estadística, la ciudadanía llega más a presentar amparos, a presentar inconstitucionalidades, a presentar los distintos recursos y acciones. La ciudadanía ha hecho del Estado de Derecho un uso que viene a disipar cualquier elemento negativo que por cierto pudiera haber en las vías de hecho. Esto es la contribución que se tiene. Claro, al cerrarse ciertas válvulas, que en este caso se han cerrado, entiendo yo
por la diferencia que hay, que también no es solo la diferencia de la Corte con la Asamblea Legislativa, o la Corte con el Ejecutivo, o la Sala con la Asamblea Legislativa o con el Ejecutivo, sino que es la diferencia entre la Sala y la Corte. O sea, tenemos una dificultad que está haciendo que el organismo de gobierno judicial, creo que nadie le ha pasado revista. Yo veía con mucha alegría que el fin de semana estaban haciendo el examen de notariado, pero creo que inclusive se hizo un poco a requerimiento de la Asamblea Legislativa, que en algún momento se vio como difícil, que al fin se llevó a tener a esa gente que tenía mucho tiempo de estar esperando el examen de notariado. Entonces creo que ellos también han dejado una agenda de lado que le viene bien al acceso a la justicia. El programa, que yo lo recuerdo y fuimos apoyados mucho, y lo debo decir, por Konrad Adenauer en su programa Estado de Derecho, realmente fue importante, no solo para la Corte, para todo el sistema judicial del país. Y en ese sentido, sí creo que de solventarse el problema, creo que realmente se tendría que abocar al desarrollo. Probablemente uno de los ejes importantes de modernización judicial lo vivimos en mi recuerdo, y voy a traer el recuerdo que yo tengo, perdonen la parte de orden personal, pero cuando se inaugura Soyapango y se inaugura el nuevo local de los juzgados procesal civiles y mercantiles con el nuevo código, obviamente los códigos los han dictado la Asamblea Legislativa, es crédito de la Asamblea Legislativa de El Salvador. O sea, me duele mucho a veces que pareciera que la Asamblea Legislativa y los diputados no hacen ninguna cuestión, y de verdad han estado generándonos la legislación que conviene para entenderlo y para el acceso a la justicia. Yo sí creería que en este acceso a la justicia no solo queda por fuera las funciones del fiscal general, del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y de otros organismos del Estado que también han estado en una situación recesiva, y el ciudadano probablemente, esperemos, no hace uso del derecho por su propia mano, porque en el caso de las pandillas, yo he querido encuadrar el fenómeno, y la Iglesia, qué buena la participación de la Iglesia, pero realmente ha sido como unos buenos oficios, porque los que han dicho de mutuo propio son una pandilla que ya no se va a matar con la otra pandilla. Entonces realmente eso es importante señalarlo, que de alguna manera viene a ser justicia por propia mano. Quiere decir que el área de apertura para el acceso a la justicia tenemos que hacerlo más a profundidad. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta. Diputada Calderón, por favor, después hago mi pregunta. Gracias, presidente. Colegas y invitados especiales, presidente García Calderón. Yo quería aprovechar, si es cierto que no voy a hablar como, no soy abogada y voy a hablar como política. Y la pregunta tiene que ver con que en el momento de nombrarlos hay un acto político en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo buscarle solución a la problemática? Tenemos que buscarle una solución política, y ya el doctor Gutiérrez Castro también hablaba de la posibilidad en algún momento de buscar un diálogo. Extra de que se pueda hacer todas las consultas como para buscar soluciones a futuro, porque podrían buscarse algunas soluciones en reformas a leyes o a lo que tengamos que llegar. Yo creo que lo importante ahora es cómo lograr darle estabilidad a las personas que en este momento están afectadas. Yo en lo personal he declarado públicamente que nuestro partido está abierto a que le demos solución. Los magistrados y magistradas que se nombraron en el 2006 son personalidades de gran valía para el país y que han demostrado ser personas con una grandísima capacidad, dándole a su país desde esos puestos respuesta a su nombramiento que nosotros hicimos en aquel momento. Entonces nosotros en ese sentido pues estamos abiertos a buscar esa solución.
a buscar ese entendimiento político, así como en su momento fue político. Yo preguntarle, doctor, si creería que eso se puede hacer extra de hacer la consulta que pensarían hacer a algún organismo internacional, pero darle solución a eso lo más pronto posible para que no exista una crisis, porque también hemos visto ya ejemplos en otros países donde algunos partidos políticos han aprovechado este tipo de crisis institucionales y entre órganos del Estado para tomarse las Cortes Supremas de Justicia. Entonces, también tenemos que tener ese cuidado en nuestro país. Y hablan diciendo de que esto puede abrir a un golpe de Estado, pero la intención es tomarse la Corte. Entonces, yo diría, por eso le pregunto, doctor, ¿no cree que es importante darle cumplimiento al fallo lo más pronto posible para luego buscar soluciones o consultas a organismos internacionales? Gracias, presidente. Gracias, diputada. Realmente el país creo que está esperando la capacidad que la política nacional y el órgano de representación, que obviamente es la Asamblea Legislativa, para algún marco de soluciones que puedan haber directas. Yo, desde luego, cuando hablo de la probabilidad de ir a lo externo, es porque me preocupa el hecho de solo colocarse en condición de no acatar el fallo en lo interno, y si ahí se queda en punto muerto, y desgraciadamente, aunque esto ha ocurrido, hay que señalar que tendría que tenerse muchísimo en cuenta que, por ejemplo, El Salvador, cuando hemos hablado internacionalmente, y nos tocó en alguna ocasión muy interesante, porque estábamos tratando el sistema alternado de solución de conflictos, en el CIDE en México 2001, en una entidad, y a todo el nivel latinoamericano prácticamente los presidentes de corte de toda América Latina. Y nos tocó, y a nosotros se nos puso fácil, porque llevamos la idea de lo que había sido nuestro marco de solución negociada del conflicto, en el cual la Asamblea Legislativa jugó papeles verdaderamente importantes y, si se quiere, hasta cierto punto para muchos elásticos, de lo que era la concepción constitucional del arreglo. Si arreglamos aquello, ¿por qué desde luego no se podrá arreglar esto? Ya he escuchado algún lanzamiento de alguna iniciativa de ratificación, no recuerdo de quién, para que el hecho de poder seguir adelante bajo el marco de respetar las decisiones adoptadas, porque como bien se ha dicho acá, están legítimamente adoptadas, que es el otro punto que tal vez me faltó ser definitivo, están legalmente adoptadas, y lo digo con pena esto, y en el carácter ciudadano que lo digo, no debo excusarme, en el sentido de que también en el 2006, de una u otra manera, yo fui reelecto como presidente del órgano judicial. Pero me preocupa pensar lo que les estamos mandando a la ciudadanía, que en esta diferencia el delincuente, el antisocial, prácticamente se ve afirmado en su desobediencia al esquema jurídico cuando mira al mayor órgano de justicia del país en una dificultad inaceptable. ¿Cómo va a llevarse un mensaje de que deben poner en orden determinadas cosas si lo que no está en orden primero es la casa? Y entonces, en ese sentido, creo que sí es importante, y si ustedes pudieran hacerlo con la habilidad y que el marco político a ustedes les permite, desde luego seguir adelante. Sé que ya lo han intentado, entiendo por la información periodística que es con la que cuento, que en algún momento, cuando fue la decisión del artículo 85 y algunas otras decisiones por ahí que fueron sistemáticas, ustedes lo intentaron con la sala. Pero en esto, como que también vienen los recambios, y ahora podría haber un recambio en estas cosas, creo que efectivamente también las personas contamos y es posible que el acercamiento sea de verdad posible. Dios quiera, para el beneficio del país, y yo desde luego agotaría todos los recursos políticos que estén al alcance de ustedes para poder arreglar el problema en casa. El doctor Gutiérrez Castro, si no lo entendí mal, hace la relación
que inclusive habría alguna capacidad de ustedes alrededor de ver cómo no es un término de desplazar a nadie, sino que simplemente que algunos han dejado de tener los requisitos legales. Yo sobre esa parte, y de nuevo con respeto para Mauricio Gutiérrez Castro, diría que disiento de la figura en el sentido de la forma de hecho que podría establecer un precedente negativo para esta Asamblea. Sin embargo, debo reconocer que la base de lo que él propone tiene un asidero jurídico indiscutible. Cualquier juez que en un momento determinado pierda sus conocimientos, su capacidad intelectual y se le pone un psiquiatra, desde luego el juez o presidente, hay la salida legal para removerlo por el órgano que lo nombró. Entonces, en ese sentido, la propuesta no carece de total razón. Sí estaría en desacuerdo que se intenten determinadas medidas, pero una que lleve a reiterar que en este caso sería importantísimo reafirmarle a la ciudadanía la capacidad de poder tener en estos magistrados las personas que solventen todos los casos, porque es penoso, y debo decirlo con igual pena mía, que se diga que los magistrados tienen capacidad de seguir resolviendo los casos en una sentencia judicial. Me parece delicado y siento un precedente verdaderamente problemático para la juridicidad del país. Así que espero contestar con eso su pregunta. Sí, gracias, doctor. Mi pregunta, a lo largo de este proceso que ha llevado por el momento a dictar una sentencia que es la 19-2012 sobre elección de magistrados en el pasado mes de abril, la Asamblea planteó como parte del proceso la existencia de una condición de juez y parte de magistrados propietarios en su momento y luego magistradas suplentes que fueron llamadas a conformar el tribunal. Esa recusación que en su momento hizo la Asamblea no fue atendida. Luego conocimos de otra demanda de inconstitucionalidad que presentaron ciudadanos contra la elección de magistrados, esta vez del año 2009, que fue declarada improcedente por los mismos magistrados que estaban siendo cuestionados, actuando nuevamente como juez y parte, y de paso declarando que ellos no son justiciables, o sea que están por encima de cualquier ley de la República, por el solo hecho de constituir lo que ellos denominan un tribunal constitucional, figura que tampoco está dentro de nuestro ordenamiento jurídico, aunque hay algunos que queremos que sea parte de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué opina usted de eso? ¿A qué lleva todo eso en cuanto a la credibilidad que pueda tener la justicia en general en nuestro país y estas sentencias o resoluciones en lo particular? Sí, en este caso hay varios incidentes. Voy a partir quizás del menos al de más. En el primero, las magistradas suplentes, creo que alguna de ellas, me ciño en esto a la información periodística, no tengo nada de expediente. Si fallo en algo me disculpan. El hecho es que alguna magistrada suplente llega a mencionar que ya no va a intervenir, que como que esa fuera la razón que libera de la condición que tenía para ser recusada o el deber de excusarse. Yo me pongo a pensar de esto que parece lo mínimo porque es el subir de una magistrada que es suplente a propietaria, porque ella también estaba en la condición de una lista que entiendo que era posible para optar al cargo. Entonces creo que en esto el mensaje se mirará lo triste que es que cualquier juez de la República en un caso personal asuma las condiciones y llegue a resolver sujeto a esa condición que ya no va a optar a la otra situación, a la otra condicionante. La ley ni la lógica misma permitirían semejante cosa. En el caso de los propietarios, hay el incidente grave, al parecer de muchos, en esto pido disculpas si yo tengo una mala información porque de nuevo es la periodística,
al final, o al principio del 2009, todavía estaba pendiente un recurso que se había hecho de amparo contra la elección de aquel momento de la Corte Suprema de Justicia. Y se provocaron cosas en donde en realidad no fue óbice, no fue obstáculo, nadie se inhibió legítimamente teniendo semejante situación. En esto la única preocupación que me cabe, que desde luego la Asamblea Legislativa estaría inmersa dentro de las condiciones que se obviaron del debido proceso. El debido proceso, y en esto hay que decirlo claramente, la preclusión que hay en cada paso vence, cada paso es un departamento estanco. Entonces, un paso que ha sido superado ya no se puede volver hacia atrás en el paso en determinadas circunstancias. A la pregunta que al parecer extemporáneamente la Asamblea había presentado el escrito tuvo que haber sido incluido y haber sido resuelto. Hay la violación del orden judicial, que es no resolver los casos judiciales. Todo lo sometido a conocimiento debe ser resuelto. Debió ser resuelto la solicitud que esto llevaba. Se había hecho a distiempo, cierto, pero desde luego lo que significaba la solicitud y el petitorio tenía que quedar resuelto por parte del organismo a que se le pedía la recusación en este caso. Diputado Antonio Almendaris. Gracias, señor presidente. Doctor, estaba leyendo la Ley de Procedimientos Constitucionales y en el artículo 6, numeral 2, entre los requisitos que la formalidad que debe tener la demanda, dice que contendrá la ley, el decreto o reglamento que se estime inconstitucional, citando el número y fecha del diario oficial en que se hubiera publicado, o acompañando al ejemplar de otro periódico si no lo hubiese usado aquel para su publicación. Preguntando al señor gerente de operaciones legislativas, este decreto, llamándose así, fue publicado hasta este lunes pasado. ¿Cómo se pudo haber llegado a conocer una demanda en la sala si no existía un requisito, si son tan estrictos en esta materia para poder aceptar una demanda? Sí, totalmente, sí. Totalmente de acuerdo en el sentido de la expresión del doctor Gutiérrez Castro. Creo que estaba absolutamente en lo cierto y creo que hay jurisprudencia al respecto. Yo recuerdo que hay un caso del doctor, algunos de los diputados se recordarán del doctor Rubén Zamora, que se intentó, creo que en un caso de presupuesto, en algún momento de las ocasiones anteriores, algo sin que estuviera publicado. Y hay más. Y la línea jurisprudencial, ojo, esto es importante, la línea jurisprudencial que se tenía era que en el caso de las inconstitucionalidades se tuviera publicado en el diario oficial lo que es, en este caso, el acuerdo o decreto que se está impugnando de inconstitucionalidad. Esto tiene particular importancia, ¿sí?, en lo que planteaba el doctor Gutiérrez Castro, el hecho de la connotación que le da todo mundo a lo que puede ser impugnado de inconstitucionalidad es a decretos legislativos que no cubren en ningún momento todo su proceso de creación si no está su publicación y la vacatio legis correspondiente para entrar en vigencia. Bueno, no hay más preguntas, pues nos resta más que agradecerle, doctor García Calderón, por su presencia, por haber aceptado nuestra invitación y sobre todo por su ponencia o su opinión, que nos va a servir mucho a la hora de tomar nuestra decisión. Muchísimas gracias, diputado presidente en funciones, señores miembros y señora miembro de la Comisión Política. Doy las disculpas del caso a toda la audiencia que he tenido que estar acá de la manera que está colocado el podio y los saludo respetuosamente. Feliz día. Muchas gracias. Continuaríamos con la señora magistrada Rosa María Fortín
Hueso, por favor.